del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros temas. El día de hoy nos toca ver el tema de la circuncisión y la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Pasados los 8 días para circundarle, fue llamado Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido. Lucas 2:21. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión era el símbolo de la alianza concertada entre Dios y Abraham y su simiente, o sea, su descendencia. Y esta tuvo efecto en el caso del niño Jesús en el 8º día. La circuncisión presumía que la persona circuncidada era un pecador. El niño estaba ocupando ahora el lugar del pecador, cosa que estaría haciendo a lo largo de toda su vida. O sea que el Señor tomó nuestro lugar de pecador en toda su vida para salvarnos. La circuncisión era señal y prenda de ser miembro del cuerpo de Israel. El mero nacimiento humano no incorporaba a un niño al pueblo escogido por Dios. Era necesario además otro rito, según se registra en el libro del Génesis. Dios dijo a Abraham: y en cuanto a ti, observarás mi alianza, tú y tu simiente después de ti, de generación en generación. Y he aquí mi alianza, que será observada entre mí y vosotros, es decir, entre tu raza y después de ti. Que todos vuestros varones sean circuncidados. Génesis capítulo 17, versos 9 y 11. La circuncisión en el Antiguo Testamento prefiguraba el bautismo en el Nuevo Testamento, y lo uno y lo otro simbolizaba que se renuncia a la carne y sus pecados. Lo primero se hacía hiriendo la carne, lo segundo lavando el alma. Lo primero incorporaba a la criatura en el cuerpo de Israel. Lo segundo incorpora a la criatura en el cuerpo del nuevo Israel, o sea, la Iglesia. La palabra circuncisión se empleó posteriormente en las Escrituras para revelar el significado espiritual de aplicar la cruz a la carne por medio de la autodisciplina. Esta autodisciplina, pues desgraciadamente a nosotros ya no nos la enseñaron, y por eso muchos pues hacemos lo que queremos. Y fíjense, veamos lo que decía Moisés desde el libro del Deuteronomio. Habló claramente de la circuncisión del corazón, ¿sí? Que era muy importante nuestro corazón, ¿sí? Que teníamos que tener un corazón bondadoso, afable y obediente. Algunos años después, el gran profeta Jeremías también va a usar estas mismas expresiones. Y si nos venimos más acá ya al Nuevo Testamento, vamos a ver ahí cómo San Esteban, en sus últimas palabras antes de que lo mataran, dijo a sus oyentes que eran incircuncisos de corazón y oídos. O sea, que de nada les había servido la circuncisión, como a veces desgraciadamente nos pasa a muchos de nosotros. Somos bautizados y vivimos como si fuéramos paganos, ¿no? Hay quienes desgraciadamente caen hasta en crímenes, robos y tantas cosas más que hoy tenemos, ¿no? Al someterse a este rito de la circuncisión,
lo cual no necesitaba hacer, porque Jesucristo estaba sin pecado, el Hijo de Dios, hecho hombre, satisfizo las exigencias de su nación de la misma manera que habría de observar todas las demás normas de los hebreos. Guardó la Pascua, guardó el sábado, acudió a las fiestas, obedeció la antigua ley, hasta que llegó para nuestro Señor el momento en que la iba a consumar, haciendo todo eso una realidad y espiritualizándola. Todas las prefiguraciones de la dispensación de Dios, que hasta entonces lo habían sido solamente como una sombra, como una figura, el Señor les va a dar total cumplimiento. En la circuncisión del divino infante hubo una vaga insinuación del Calvario en el precoz derramamiento de sangre. La sombra de la cruz se estaba proyectando ya sobre aquel niño que no contaba más que con 8 días. En su cuerpo se producirían 7 derramamientos de sangre, de los cuales la circuncisión era el primero, y los otros serían la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino de la cruz, la crucifixión y el traspasamiento de su corazón por la lanzada del soldado romano. Pero doquiera que había una alusión al Calvario, había también cierta señal de su gloria. Y en aquel momento en que estaba anticipando su Calvario, al derramar parte de su sangre, le fue impuesto el nombre de Jesús. Un niño de solo 8 días de edad estaba ya empezando aquel derramamiento de sangre que consumiría su humanidad perfecta. La cuna quedó teñida de carmesí como prenda del Calvario. La preciosa sangre estaba iniciando su larga peregrinación dentro de la octava de su nacimiento. Cristo obedecía una ley de la cual él mismo era el autor, una ley que había de encontrar su última aplicación en él mismo. Había habido pecado en la sangre humana y ahora la sangre estaba ya siendo derramada para acabar de una vez por todas con el pecado. De la misma manera que el oriente queda teñido por los colores del occidente cuando el sol ya va hacia su ocaso, así la circuncisión del infante Salvador de nuestras almas reflejaba en ese momento el sacrificio del Calvario. Algunos han dicho, dice, ¿es que había de empezar enseguida la redención? ¿Es que no podía guardar la cruz? Pues podríamos decir que había tiempo sobrado para ello, pero él siempre nos fue mostrando ese trasunto del que hablábamos en los temas pasados. El trasunto de la cruz, viniendo directamente de los brazos del Padre a los brazos de su madre terrenal, es llevado en los brazos de ésta a su primer Calvario. Muchos años después será tomado de nuevo en brazos de la Santísima Virgen tras el magullamiento de la carne, cuando la obra del Padre ya estaba consumada. Esta presentación en el templo en Belén habíase encontrado en un exilio. En la circuncisión fue un Salvador anticipado. Ahora, en la presentación se convertía en un signo de contradicción. Fíjense, cuando Jesús fue circuncidado, María, la Virgen, fue purificada. Aunque el Señor Jesús no necesitaba la circuncisión, puesto que Él era Dios, ¿sí?
y no tenía pecado. También en el caso de la Virgen, ella no necesitaba lo segundo, porque ella había sido concebida sin pecado, y eso lo sabemos nosotros por esa veneración que hacemos de su inmaculada concepción. Bueno, ahora pasamos al segundo punto, la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Y cuando llegó el día en que, según la ley de Moisés, debían ser purificados, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 22. Y fíjense, aquí hay algo importante que hay que recalcar. El hecho del pecado en la naturaleza humana viene subrayado no sólo por la necesidad de sufrir dolor para expiarlo, como fue en ese caso en la circuncisión, ¿sí?, sino también por la necesidad de la purificación. Desde muchos años antes que Israel había sido liberado de la tiranía de los egipcios, una vez el ángel exterminador hubo dado muerte a los primogénitos de los egipcios, los judíos consideraron siempre a sus hijos primogénitos como dedicados a Dios. 40 días después de su nacimiento, que era el término indicado para un hijo varón, según la ley de Moisés, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al templo. En el libro del Éxodo se decretaba que el primogénito pertenecía a Dios. Y también en el libro de los Números, la tribu de Leví fue segregada de las demás tribus para desempeñar la función sacerdotal. Fíjense, y esta dedicación sacerdotal se entendía como una sustitución del sacrificio del primogénito, ¿sí? Como el caso de cuando se sacrificaban el cordero, o se sacrificaban unas tórtolas, pero el sacrificio en realidad, como estaba estipulado, ese rito hasta ese momento jamás había sido practicado, ¿sí? ¿Dónde se va a venir a realizar? En el caso del Señor Jesucristo. Por eso nos dice aquí el padre Fulton J. Chin, dice: pero cuando el divino niño fue llevado al templo por María Santísima, la ley de la consagración del primogénito fue observada en todos sus detalles, ya que la dedicación de este niño al Padre Dios era absoluta y lo iba a conducir hasta el sacrificio de la cruz. Encontramos aquí otro ejemplo de cómo Dios en su forma humana compartió la pobreza de la humanidad. Las ofrendas tradicionales para la purificación eran un cordero y una tórtola, si los padres eran ricos, y 2 tórtolas o 2 palomas, si los padres eran pobres. Así la madre que trajo al mundo al Cordero de Dios no tuvo ningún cordero que ofrecer, claro, salvo el Cordero de Dios. Dios fue presentado al templo a la edad de 40 días y después, unos 30 años más tarde, el mismo Señor iba a reclamar el templo y lo iba a emplear como símbolo de su propio cuerpo, en el que habitaba la plenitud de la divinidad. Fíjense nada más que hermoso. Ahora, no era solamente el primogénito de María Santísima, ¿sí?, el que era presentado, sino el primogénito del Eterno Padre, ¿sí?, y siendo el primogénito del Padre, era presentado ahora como el primogénito de una humanidad restaurada, una nueva raza. Comenzaba por medio del Señor. El carácter del hombre llamado Simeón, que se encontraba en el templo
y que tomó en sus manos al niño, se describe de esta manera, bien sencilla. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Lucas 2:25. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Lucas 2:26. Estas palabras nos dan a entender algo muy importante que a veces creo que no hemos recapacitado. Tan pronto como uno ve a Cristo, ¿sí?, el aguijón de la muerte desaparece. ¿Eso qué quiere decir? Que unidos a Cristo vencemos a la muerte. El anciano Simeón, tomando al niño en sus brazos, exclamó con alegría: ahora, oh Maestro, puedes, conforme a tu palabra, dejar que tu servidor se vaya en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación, que tú has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 29, 32. Podríamos decir que Simeón era como un centinela al que Dios hubiera enviado para vigilar la aparición de la luz. Cuando la luz por fin apareció, él se hallaba ya dispuesto a entonar su cántico Nunc Dimittis. Ahora dejas, ahora, oh Maestro, puedes, conforme a tu palabra, ¿sí? Ese es el cántico, ¿verdad? Son las primeras palabras de este hermoso cántico. En el niño pobre llevado por unos padres pobres que hacían una ofrenda pobre, Simeón descubrió la riqueza del mundo, que a veces desgraciadamente muchos de nosotros nos pasamos toda una vida y no llegamos a descubrir. Cuando este anciano tenía en sus manos al niño, no era como el anciano de que nos habla Horacio, ¿no? No sé si alguna vez hayan leído los poemas de Horacio, ¿no? Simeón no miraba hacia atrás, ¿sí?, como el caso del poeta, ¿no?, sino él veía hacia dónde, hacia adelante, y no solo al futuro de su propio pueblo, sino al futuro de todos los gentiles, de todas las tribus y naciones de la tierra. Un anciano que en el ocaso de su vida hablaba de la promesa de un nuevo día. Con los ojos de la fe había visto anteriormente al Mesías. Ahora podía cerrar los ojos de la carne porque ya no había cosa más hermosa sobre la cual mirar. Por ahí hay algunos poetas que dicen que algunas flores se abren solo al atardecer, ¿no?, ya para morir, ¿no? Ese fue el caso de este gran sabio Simeón. Lo que acababa de ver ahora era la salvación, y no la salvación de las garras de la pobreza, ¿no?, sino la salvación de los lazos del pecado, la salvación del poder de Satanás. El himno de Simeón fue un acto de adoración. Fíjense, hay 3 actos de adoración descritos en los primeros años del divino niño. El primero es la adoración por parte de los pastores. Luego tenemos la de Simeón y Ana, la profetisa, y la de los magos paganos. El cántico de Simeón fue como un ocaso en que una sombra anuncia una substancia real. Fue el primer himno entonado por un ser humano en la vida de Cristo. Simeón, aunque se dirigía a María y a José, no se dirigió directamente al niño. No habría estado bien que hubiese dado su bendición al que era
el Hijo del Altísimo. Bendijo a ellos, mas no bendijo al niño. Después de este himno de alabanza, se dirigió solamente a la madre. Simeón sabía que era ella, y no José, quien estaba relacionada directamente con el niño que sostenía en sus brazos. Vio además que se cernían para ella graves dolores y amarguras, mas no para José. Simeón dijo así: he aquí que este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 34. Fue como si toda la historia del divino niño pasara ante los ojos del anciano. Todos los detalles de aquella profecía habían de cumplirse en la vida de aquella criatura. Aquí se aludía claramente a la cruz, en un momento en que los diminutos brazos del infante ni siquiera eran todavía lo suficientemente robustos para extenderse y formar una cruz. El niño crearía una terrible lucha entre el bien y el mal, arrancando la careta de los rostros de todos, provocando así un odio terrible. Sería inmediatamente piedra de escándalo, espada que separaría lo malo de lo bueno, y piedra de toque que revelaría los motivos y disposiciones de los corazones humanos. Los hombres ya no serían los mismos en el momento en que hubieran oído su nombre y aprendido acerca de su vida. Se verían obligados o bien a aceptarle o a rechazarle. Sobre él no podría haber nada semejante a un compromiso. Solo sería posible aceptarle o rechazarle. Aquí no hay medias tintas. De una vez, fríos o calientes, dice el Señor. A los tibios los vomito. Por su misma naturaleza, haría que los hombres revelaran sus respectivas actitudes secretas hacia Dios. Su misión sería no poner las almas a prueba, fíjense, sino redimirlas, salvarlas del pecado. Y sin embargo, porque hay muchas almas pecadoras necias, ¿sí? Algunos llegaron a detestarlo. Algunos han llegado inclusive a negar su venida a este mundo. Desde entonces, su sí no sería ya oposición fanática de parte de la humanidad hasta la muerte misma. Y esto, desgraciadamente, y bueno, yo lo digo así, envolvería a María Santísima en crueles sinsabores. El ángel le había dicho: bendita tú entre las mujeres. Fíjense, y ahora Simeón lo que le estaba diciendo. Ahora, que en su bienaventuranza sería mater dolorosa. Uno de los castigos del pecado original era que la mujer alumbraría a sus hijos con dolor. Simeón le decía que ella continuaría viviendo en el dolor de su hijo. Si él, el Señor Jesús, había de ser el varón de dolores, ella sería madre de dolores. Una Madonna sin sufrimientos, junto a un Cristo sufriente, sería una Madonna sin amor, porque Cristo nos amó tanto a la humanidad que quiso morir para expiar nuestra culpa. Entonces también quería, ¿verdad?, que su Santísima Madre fuera envuelta en los pañales de sus propios sufrimientos. Desde el momento en que hubo escuchado aquellas palabras de Simeón, ya nunca más volvería a levantar las manitas del niño sin ver en ellas una sombra de los clavos. Toda puesta de sol sería para ella una imagen teñida en sangre de la pasión de su Santísimo Hijo.
Simeón retiró la vaina que ocultaba el futuro a los ojos humanos e hizo que la cerada hoja del color del mundo brillara ante los ojos de María. Cada pulsación que advirtiera en las diminutas muñecas de su hijito sería para ella como el eco de un martillazo inminente en aquellos clavos que horadaron sus santísimas manos y sus santísimos pies. Si él estaba siendo dedicado para la salvación mediante el sufrimiento, lo mismo cabía esperar de ella. No bien acababa de ser botada al mar del mundo aquella joven que era la Virgen Santísima, cuando ya Simeón, viejo marinero, hablaba de naufragios. Todavía ninguna copa de amargura procedente del Padre había rozado los labios del niño cuando una espada era mostrada ya a su Santísima Madre. Cuando más se acerca a Cristo a un corazón, tanto más se hace consciente de la propia culpa. Entonces pedirá clemencia y encontrará la paz. O por el contrario, le volverá la espalda porque no se haya todavía preparado para renunciar a su egoísmo, a su condición de pecador, como fue el caso del joven rico. Así Cristo separará a los buenos de los malos, al trigo de la paja. La reacción del hombre ante esta divina presencia constituirá la prueba o bien provocará la oposición de las naturalezas egotistas, o por el contrario, las galvanizará para regeneración y resurrección. Simeón le estaba llamando prácticamente el divino perturbador, aquel que movería a los corazones humanos a declararse por el bien o por el mal. Una vez puestos delante de él, tendrían que decidirse por la luz o por las tinieblas. Delante de otro cualquiera podían ser tolerantes, pero su presencia los desenmascara, para que se vea si son terreno fértil o roca estéril. No puede llegar a los corazones sin iluminarlos y dividirlos. Una vez ante su presencia del Señor, un corazón descubre a la vez los propios pensamientos acerca del bien y acerca de Dios. Esto jamás podía ser así si nuestro Señor hubiera sido simplemente un maestro humanitario. Simeón lo sabía muy bien y dijo a la madre de nuestro Señor que su hijo sufriría porque su vida estaría en oposición a las máximas complacientes con que la mayoría de los hombres gobiernan su vida, que es lo que hoy estamos viviendo. Actuaría de manera distinta según las almas, del mismo modo que el sol al iluminar la cera la ablanda y al iluminar el barro lo endurece. No hay diferencia en el sol, sino únicamente en los objetos que iluminan. Siendo la luz del mundo, constituiría un gozo para los buenos y que aman la luz, pero sería como un proyector de exploración para los malos que prefieren vivir en las tinieblas. La simiente, la semilla es la misma, pero el suelo es diferente y cada suelo será juzgado conforme a la manera como reaccione a la semilla. La voluntad de Cristo viene limitada por la libre reacción de cada alma en el sentido de aceptar o de rechazar su doctrina. Esto es lo que quería decir Simeón con estas palabras, a fin de que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:35. Por allá cuentan de una fábula
oriental, dicen que había un espejo mágico que permanecía límpido cuando las personas buenas se miraban en él, y se empañaba ese espejo cuando ahí se miraban en ella personas malas, ¿sí? O sea, se empañaba con la imagen de personas malas. Así, el dueño de ese espejo pues podía saber siempre pues, qué tipo de personas eran, ¿no? Y para eso le servía mucho el espejo. Bueno, Simeón estaba diciendo a la madre de Cristo que su hijo sería como este espejo. Los hombres le amarían o le odiarían según sus propias reacciones. Fíjense, una luz que se proyecta sobre una sensible placa fotográfica deja impreso un cambio químico que ya no puede borrarse. Hay una huella indeleble que deja en nosotros, como el caso del bautismo, ¿sí? Simeón pues estaba diciendo que la luz de aquel niño marcaría sobre cada uno el sello indeleble de su presencia. Simeón dijo también que el niño revelaría las verdaderas disposiciones internas de las personas. Pondría a prueba los pensamientos de todos los que habrían de cruzarse en su camino. Y recordemos algunos. Pilato contemporizaría y luego iba a vacilar, ¿sí? No se decidió. En el caso de Herodes, se burló, se mofó, ¿sí? Judas se inclinó hacia una especie, pudiéramos decir, de ambición, de seguridad social. Nicodemo se escabullía entre las tinieblas en busca de la luz, se escondía. A veces algunos así nos pasa, ¿sí? Algunos se esconden para entrar a una iglesia, o se persignan pero se agachan así como para que no los vean los demás. Fíjense, los publicanos se volverían honrados, los ladrones se volverían honrados, y las prostitutas se volverían santas. Los jóvenes ricos iban a rechazar la pobreza de él. Los hijos pródigos regresan a sus hogares. Y Pedro, ese gran apóstol, se arrepentiría. Lloraría, lo negó, pero se arrepintió. Y hubo otro por ahí, otro apóstol, que ese sí prefirió ahorcarse. Desde aquel día hasta el día de hoy sigue siendo blanco de contradicción. Por eso nos dice aquí el Padre que era adecuado, por tanto, que muriese en un leño cuyo madero vertical contradijera a su madero horizontal. El madero vertical de la voluntad de Dios viene negado por el madero horizontal de la voluntad humana contradictoria. Así como la circuncisión apuntaba hacia el derramamiento de sangre, la purificación precedía su crucifixión. Después de haber dicho que sería señal de contradicción, Simeón se volvió a la Madre, a la Virgen Santísima, y añadió: a ti misma una espada te traspasará el alma. Lucas 2:35. ¿Qué le dio a entender con esto? Pues le dijo que su hijo sería rechazado por el mundo y que con su crucifixión vendría una transfixión de ella. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa espada, ese dolor tan grande que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque lo sabemos, que fueron 5.480 golpes, latigazos que Él sufrió en su santísimo cuerpo, eso mismo también la Virgen lo sufrió. Pero lo sufrió espiritualmente. Esa es la transfixión de la Virgen. De la manera que Él quería la cruz para sí, quería también la espada del dolor para su Santísima Madre.
si escogió ser varón de dolores, eligió también para ella que fuera madre de dolores. Fíjense, Dios no siempre escatima a los buenos el sufrimiento. El Padre no perdonó al Hijo y el Hijo no perdonó a la Madre. Con su pasión ha de haber la compasión de ella, pero un Cristo sin dolor que no pagara libremente por la culpa humana quedaría reducido al nivel de un guía ético. Y una madre que no compartiera sus sufrimientos no sería digna del gran papel que tenía que desempeñar, madre de la Iglesia. Simeón no solo desenvainó una espada, sino que dijo también dónde la providencia tenía destinado que se blandiera. Posteriormente, aquel niño habría de decir: he venido a traer espada. Simeón dijo a María que sentiría su espada en su corazón cuando su hijo estuviera colgando de la señal de contradicción, la cruz, y ella estaría debajo, traspasada por la pena y por el dolor. La lanza que físicamente traspasaría el corazón de Cristo, traspasaría también místicamente el corazón de la Virgen Santísima. El niño había venido para morir, no para vivir, ya que su nombre era y es y será siempre Salvador de los hombres. Señor Jesucristo, solo usted tuvo misericordia de nosotros. Los pecadores, los borrachos, los fornicadores, los parias de la sociedad, los desahuciados, los condenados al fuego del infierno. Bendito sea usted hoy y siempre. Gracias eterna de esta humanidad pecadora. Gracias, Señor, por salvarnos. Bendito sea usted. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.